Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a nuestra segunda clase de la unidad Mujeres en la Encrucijada. Hoy vamos a seguir trabajando con el vocabulario, de modo que también vamos a ver algunos textos para que nos ayuden con esto, ¿vale? Empezamos aquí con un ejercicio que tiene palabras que van a estar en los textos que vamos a ver. Entonces tenemos aquí que buscar el significado de estas palabras. Antes de buscar en un diccionario, quiero que intentéis hacer el ejercicio con lo que os parece que sea más probable, porque hay muchas palabras que se parecen al portugués y otras que no se parecen, pero que en su formación tienen algo que puede indicar que están cerca de una otra palabra y entonces son como huellas para conseguir decir cuál es el significado. ¿Está bien? Entonces, si no hay posibilidad después de forma alguna, ahí sí entonces hay que buscar en el diccionario. ¿Tranquilo? Entonces ahora dad el pause, haced el ejercicio y después volved para la corrección. Vamos allá. Muy bien. La primera palabra entonces que tenemos aquí era treintañera. Treintañera nos acuerda que 30, vale, el número. Entonces significa una persona de 30 a 40 años o de 30 semanas. Bueno, añera entonces nos da la idea de años. Así que la opción correcta es la 1, de 30 a 40 años. Entonces las personas treintañeras son las que tienen esta edad, ¿vale? Después aquí, la letra B, tenemos claudicar, un verbo entonces que aparece también en los textos que vamos a leer. Claudicar significa trabajar en casa o ceder, transigir. Significa ceder, transigir, ¿vale? No es trabajar en casa. Tranquilo, vamos a seguir la corrección. La letra C, es la palabra ascender. Ascender con esta S y C en español significa entonces subir, como también en portugués, ¿verdad? Entonces, ascender em português com SC significa subir também. Ascender só com C é no sentido de acender uma luz, alguma coisa, tá? Bueno. La letra D tenemos la palabra gincana, que se parece mucho entonces ahí a la palabra en portugués. Un lío, o sea, un problema, o una carrera de obstáculos. Entonces aquí es el número 2, una carrera de obstáculos, ¿vale? La letra E, alivio, entonces, ¿qué significa? Quitar un peso de encima o poner un peso encima. Significa quitar, ¿verdad? Tener una sensación así de alivio. Supervivencia, por lo tanto, significa vivir por encima de tus posibilidades o seguir viviendo. Significa seguir viviendo, ¿vale? La letra G, compaginar, significa hacer al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, hacer al mismo tiempo. Desatendido, que es la letra H, significa que no está cuidado, ¿vale? Entonces, cuando hay, por ejemplo, decimos así que hay ancianos que están en aquel hospital desatendidos, quiero decir que no hay quien les cuide, ¿vale? La letra I, cumplir con, significa hacer lo debido, cumplir con sus obligaciones, con su trabajo. Y la letra J, crucial, significa por lo tanto fundamental, también una palabra muy cercana al portugués. Mirad, tenéis aquí entonces estas palabras todas con sus significados en este contexto que vamos a leer. Para que podáis entonces fijarlas mejor, es importante que intentéis practicar un poco. Podéis hacer una frase con cada una de estas palabras, que es una manera de entonces grabar su significado de manera más efectiva, ¿vale? Bueno,
Seguimos entonces aquí con estas cuestiones de vocabulario. Tenéis que relacionar estas tres expresiones, que son las letras A, B, C, con el significado que están aquí en los números 1, 2, 3. Entonces, dad el pause para después corregir aquí conmigo. Vamos a ver. Bueno, la primera expresión que tenemos ahí para corregir es pasar o entrar uno por el aro. Entonces, cuando yo digo así que yo pasé por el aro o yo entré por el aro, significa que accedí a ejecutar algo que no quería. O sea, yo no quería hacer una cosa, pero yo tuve que hacer, ¿vale? Entonces, la letra A significa acceder a ejecutar algo que no querías, ¿vale? La letra B, estar traumatizada o algo que te traumatiza, significa entonces un no, que es cuando se causa una impresión o emoción fuerte y negativa. Un trauma es esto, ¿verdad? Entonces, la letra C es una barbaridad. Decimos cuando es un hecho absurdo, cuando tengo un fato absurdo. ¿Tranquilo? No son expresiones difíciles, ¿verdad? De manera que podéis entonces utilizarlas para completar las frases que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos 3 frases y 3 expresiones. Entonces, dad el pause y después volved acá para la corrección. A ver, chicos, la primera frase dice así. Solo la mera idea de no estar suficiente tiempo con mi familia. ¿Cuál de estas expresiones pensáis que puede ser? Me traumatiza, es una barbaridad o entra por el aro. Entonces aquí me parece que sea me traumatiza. ¿Vale? Me traumatiza porque no es una cosa, entonces es una experiencia muy negativa que podría causar muchos daños. Y la letra B, dejar a los niños todo el día cuidado de los abuelos. De las 3 expresiones aquí, podría ser es una barbaridad, o sea, es una barbaridad. O sea, algo que no es muy bueno, es absurdo dejar que los abuelos cuiden a los niños. Y la letra C, aunque el trabajo no me convencía mucho, el horario era bueno, así que tuve que pasar o entrar por el aro. Ou seja, mesmo não querendo, eu tive que fazer. ¿Ok? Entonces aquí teníamos las 3 expresiones. ¿Tranquilo? Pues entonces ahora vamos a ver 3 textos en los cuales estas expresiones y palabras que aprendimos van a estar. Importante poner atención a estos textos porque después hay algunas cuestiones que reflexionar acerca de eso, ¿vale? Como hablamos de mujeres, hay aquí el habla de 3 de ellas, ¿vale? Tienen altos puestos de dirección en su currículum, pero lo han abandonado todo. No quieren dejar en manos de otros la educación de sus hijos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ellas deciden claudicar? ¿Qué modelo van a transmitir a sus hijos? 3 mujeres nos lo cuentan. Entonces, estas mujeres van a contar los motivos que las llevaron a dejar el trabajo donde tenían mucho éxito para cuidar a los niños y cuidar la casa, ¿vale? Bueno, leemos aquí el primer testigo ahí, que es Ana Hernández. Mucha atención a la forma que leo, porque después podéis intentar leer vosotros mismos para practicar la pronunciación, ¿vale? Me llamo Ana Hernández. Tengo 33 años. Soy licenciada en empresariales, ex vicepresidenta del banco francés Société Générale. Tengo 3 hijos de 6, 4 y 1 año.
Los motivos por los cuales decidí dejar el trabajo, pues porque el día que ascendí supe que mi carrera había acabado allí. Los hombres no tienen que elegir. Mi vida era una gincana. Fue un alivio abandonar el trabajo. Lo dejé por pura supervivencia. Llegaba de un viaje de madrugada y al día siguiente tenía que estar repartiendo niños a las 7 de la mañana. El mundo laboral te pide que viajes y si tu marido está en la misma situación, los niños viven desatendidos. Es posible que me reincorpore al trabajo en unos años, pero con un trabajo que me permita estar con mis hijos. Puede que me dedique a la formación o al teletrabajo. Entonces, la primera persona aquí, que era del mundo de los negocios, trabajaba en un banco, va a decir que ha dejado entonces su carrera profesional para cuidar a los hijos, porque ella ejercía una doble función, ¿verdad? Ella entonces tenía a su cargo cuidar a los niños en casa y también trabajar. Entonces está ahí el motivo por lo cual ha dejado el trabajo. Piensa que en algún tiempo podrá volver a trabajar, pero en otra área, ¿verdad? Bueno. Número 2. Laura Ortiz. Tengo 34 años, soy licenciada en Periodismo y Ciencias Políticas y cofundadora de la Asociación Natalidad y Trabajo. Hablo 3 idiomas con fluidez, inglés, francés y alemán. Tengo 3 hijos de 7, 2 y 3 meses. ¿Que por qué ya no trabajo? Creo que es imposible compaginar el trabajo y la familia. Llegar a casa y ponerte a educar a los hijos a las 8 de la tarde es una barbaridad. Yo soy consciente de que cuando dices que has dejado el trabajo, la gente te mira mal. Es como volver a la cocina después de una revolución. Al año de estar con mi hija, busqué una ocupación que me permitiera estar más con ella, pero fue imposible. Nadie te lo pone fácil. Al final, decidí no pasar por el aro. No estoy dispuesta a que otros eduquen a mis hijos. Esta segunda, entonces, también aquí trabajaba. Tenía un buen puesto, ¿no? Entonces una persona así muy inteligente, con muchos estudios, pero también dejó todo esto porque no tenía un trabajo donde le concedieran tiempo suficiente para educar a los hijos. Ella dice así que llegar a las 8 de la tarde, o sea, se llega muy tarde a casa y entonces solamente tiene que estar con tu hijo o con tu hija en este momento y que para ella no era suficiente como para educar. Sentía que la educación estaba en la mano de otras personas y esto no le parecía bien. ¿Tranquilo? Y la tercera persona entonces, me llamo Teresa Ruiz, tengo 30 años, soy licenciada en marketing. Trabajé 8 años en investigación de mercados internacionales. Tengo una hija de 22 meses y otro recién nacido. ¿Mis motivos para dejar de trabajar? Pues es que toda mi vida he enlazado los trabajos, así que ahora me apetece ser ama de casa. Además, el sentimiento de culpabilidad me traumatizaba porque no cumplía ni con mis hijos ni con el trabajo. Llegar a casa y encontrar dormida a mi hija era horrible. Se habla del tiempo de calidad. Estoy una hora con mi hijo, pero esa hora es estupenda. A mí me parece un absurdo. No quiero perderme los años cruciales en la vida de mis niños. Probablemente lo más difícil sea la falta de independencia económica, pero la mía es una elección libre. Entonces, esta otra mujer también aquí con un buen currículum ha dejado el trabajo. ¿Por qué? Porque se sentía culpada, porque se dedicaba al trabajo y a los niños y sentía que no hacía nada de esto bien. Y entonces dice así que la gente va a decir que si estás una hora con tu hijo, pero es una hora de calidad, ya está bien. Pero para ella esto es falso. No parece que sea verdad. No le parece que estar una hora al día con tu hijo sea lo suficiente. De manera ninguna, ¿vale? Así que entonces ella hizo la elección de dejar de trabajar. Y siente como la gran dificultad no tener así una independencia financiera, pero fue su elección, ¿vale? Entonces ahí las 3 mujeres que cuentan sus experiencias al dejar el trabajo. Ahora, como siempre hablamos que es importante reflexionar en el idioma que estamos aprendiendo.
Vamos a pensar estas cuestiones a partir de estos textos. Aquí son preguntas con respuestas libres que vosotros vais a dar vuestras opiniones. Vamos a pensar, tú, ¿qué hubieras hecho en su lugar, en el lugar de estas mujeres? Si tú tuvieras así un currículum muy bueno, ¿dejarías el trabajo para cuidar a los niños? ¿Cómo sería? ¿Crees que merece la pena dedicar tantos años a los estudios y a la formación académica para luego quedarte en casa? Letra C. ¿Cómo justificarías lo que han hecho estas mujeres? ¿Te parece lógico? Y la letra D. ¿Crees que son incompatibles el éxito profesional y la maternidad? En todas estas respuestas podéis dar ejemplos de personas que conocéis o vuestros ejemplos mismos para justificar la respuesta, ¿vale? Entonces es importante reflexionar sobre el tema. Después que terminéis, tenemos ahí otra cosa para pensar. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de dejar el trabajo? En este caso de ellas, ¿qué veis que son ventajas y que son inconvenientes? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una ventaja es poder educar a tus propios hijos. Un inconveniente es que no tienes más independencia financiera. ¿Vale? Entonces podéis hacer en forma de listas estas cuestiones. ¿Sí? Y por último, también para reflexionar, hay un fragmento de un texto que vamos a leer aquí y después tenéis que comentarlo. Dice así: quizá si a estas alturas del discurso Simone de Beauvoir levantara la cabeza, su disgusto sería mayúsculo porque sencillamente esto no estaba previsto. En los años 60, el feminismo tomaba las calles y se vislumbraba un siglo XXI donde la mujer fuera reina y señora de una rigurosa mitad del mundo. Se la imaginaba presidiendo países y consejos de administración en la misma proporción que la población masculina. Pero los pronósticos no se han cumplido. Hoy las mujeres aún ganan 1/3 menos que los hombres. Es un fragmento de un texto que se llama Agrupémonos todas. Si queréis buscar el texto completo, podéis buscarlo. Tenéis aquí la referencia, ¿vale? Quiero que leáis este fragmento otra vez y otra y que penséis, ¿qué te parece esta apreciación? Coméntala. Entonces quiero que penséis en este papel de la mujer en la sociedad, en estas cuestiones que pensaron que iban a cambiar tanto en los años 60 y que según esta afirmación aquí no han cambiado tanto así, ¿vale? Entonces, una cosa más para reflexionar. Tranquilo. La clase que viene vamos a empezar entonces a trabajar con cuestiones gramaticales para que solamente después volvamos al tema de las mujeres. Quiero que en vuestras casas reflexionéis mucho sobre esto pensando en español, ¿vale? Si hay una noticia o cuestiones que están puestas relacionadas a este tema de las mujeres recientemente, quiero que cojáis el periódico, que leáis y que intentáis desarrollar vuestra opinión en español, ¿vale? Entonces, nos vemos la clase que viene, chicos.